otra. Vamos a poner, ahí está grabando ya. Bien, vamos a continuar. Voy a pasar lista, la segunda jornada de lista. Permítanme un segundito. Tengo un solo enredijo aquí porque me puse acelerado con el tema de dejar respaldo de todo lo que está pasando. am, para que conste a las autoridades. Permítanme un segundito. Voy a quitar Navarra que tengo por acá. Y el listado aquí. Ok, voy a pasar lista por segunda ocasión. Andri Rubí. Andri Rubí no está. Leonila. Leonila Belén. Voy a quitar la diapositiva para que me ayude más rápido, fíjense, porque además necesito ver rápidamente el listado de ustedes, por si de repente es que alguien está poniendo presente también en el chat. Hoy sí, sigo. Leonila no contesta. María Felipa. Presente. Ok. Denia Gisela, perdón. Presente. Rosa Alejandra. Presente. Iris Mabel. Iris Mabel, ¿no está? Presente. Ah, listo. Mélida Fabiola. Mélida Fabiola, ¿no está? Natalia Ivette. Natalia, ¿no está? Yesenia María. Presente. Ok. Wendy Carolina. Wendy. Presente. Ok. Elvin René. Presente. Ok. Elsa Marina. Presente, Lee. Mary Jolivet. Mary Jolivet, ¿no está? Ok. Jorleni Beatriz. Jorleni. Presente, Lee. Ok. Kelly, Presente, Lee. Kelly Hermelinda. Presente. Heidis Maolis. Presente. Carla Lisette Contreras. Carla Lisette Contreras. No está. Ángela Yaneli. Ángela. Presente. Ok. Leslie Francelia. Leslie Francelia. Presente. Ok. Bruce Más Alexander. Bruce Alexander. No está. Le pido por favor a la que tenga encendido el Disculpe, micrófono. Lick. Dime. Hay una compañera, Sandra Carolina, dice que ella no puede conectar el micrófono. No puede conectar el micrófono. Master, disculpe. Dime. Es que dijo mi nombre y no le pude decir presente porque tenía problemas con el micrófono. Ok, permíteme un segundito. Ok. Me quedo por aquí por Cristi. Nada más voy a poner negrita esto para buscar aquí a Fabiola. Fabiola. Mélida, Fabiola. Mélida. Listo, Mélida. Ok, gracias. Listo. Bueno. Bien, permítame un segundito. Me pregunta Victoria si estoy enterado de que hubo un agregado de alumnos a su clase. Son alumnos del campus San Jorge. Pues no me he enterado. Yo solo bajé el listado y ahí hay de varios campus. Entonces no sé si los habrán agregado o no los habrán agregado. Hola, con permiso. Solo quería decir de que cuando pasó la lista, Débora Abigail estaba presente, solo que es que me falló el internet y se me trabó todo. Ok, Débora. Listo, Débora. Pero de hecho no he llegado. Gracias. Listo. Prosigo. Bueno. Prosigo. Camila Sofía. Camila. Presente. Ok. Génesis Josabet. Génesis. No está. Génesis Daniela. Me dijo que se iba a retirar Daniela. Presente. Ok, sí estás. Sí. Ángela Loreli. Ángela. No está. Presente. Ok, sí está. Joseph Anthony. Joseph Anthony. No está. Dijaira Emanuel Felmán. Presente. Ok. Margie Alejandra. Margie Alejandra, ¿no está? Alejandro José, ¿no está? Grisel Dayanara. Grisel. Presente. Ok. Elsa Ruth. Presente. Catherine Rachel. Presente. Oscar David.
Oscar David. ¿No está? Daniel Eduardo. Daniel, tampoco. Lourdes Adelina. Lourdes Adelina. No está. Kenzie Maribel. Kenzie. Ok. Jonathan Abisaí. Jonathan Abisaí. ¿No está? Leslie Suyapa. Leslie Suyapa. ¿No está? Pedro Antonio Guerra. No está. Génesis Daniela Oliva. Génesis Daniela. Presente. Ok. Presente. María Isabela David. María Isabela David. ¿No está? Elizabeth Michelle. Me dijo que se iba a retirar. Ingrid Osiris. Presente. Daisy Carolina. Presente. Ok. Fernando Javier. Presente. José Carlos Aceituno. José Carlos Aceituno. ¿No está? Carol Isamar Rosales. Presente. Richard Octavio Calix. Richard Octavio, ¿no está? Lizzy Guadalupe Martínez. Presente, Richard Octavio. Listo, Richard. Lizzy Guadalupe. Lizzy, Ok. presente. Melvin Eduardo Cárdenas. Me dijo que se iba a retirar. Víctor Aldair Gotay. Presente. Ok. Bien. ¿Alguien más que haya entrado recientemente para quitar la inasistencia? Levanten la mano, chicos. Ahí hay una manito para levantar la mano y así ir uno por uno revisándolos. Ok, está Leonila. Vamos a ver Leonila. Listo. Yolivet. Así lo hacemos más rápido. No te encuentro, Yolivet. ¿Cómo se escribe Yolivet? ¿Sí? No, Mary Olivet Amaya. no sé por qué no te encuentro en la lista. Pero al inicio de la clase sí me mencionó A Mary hay que aquí parece con J y tú le escribes con Y. Entonces no sé Sí. cuál de las dos es con Y o con J. con J. Con J, ok, sí, por eso. Es Entonces, que al pronunciarlo, no sé, se escucha bien raro. Zaira. Ok, Zaira, siguiente. Pero hay que escribirlo como está en la cédula, porque si no es un lío. Zaira. No encuentro a Zaira tampoco. Zaira Herrera. No está Zaira en el listado. Zaira, cuéntame, ¿cuándo agregaste la clase? Porque no te encuentro en el listado. O le tienes otro usuario a tu teléfono. La que se llama Zaira Herrera. Y tiene el nombre Zaira Herrera, que es la primera que tiene la mano levantada. Liz, es que nosotros las teníamos presencial y la directora nos puso en virtual. Lo pasó virtual. Me imagino que fue para no cerrarles la oportunidad de llevar la clase, porque seguramente se iba a cerrar. Y como estaba la alternativa virtual, ha de haber dicho mejor que la lleven virtual y no pierdan la clase. A veces se pueden tomar esas decisiones. Ahorita de último momento fue Lick. Ok, entonces la voy a escribir por acá, permítame. Primero Zaira Herrera. Vamos a ver aquí Emilia. Emilia tampoco está. Emilia Rodríguez. Sí, igual. Marlen Castillo. Ok, Marlen también. Marlen Castillo. Y Belsi. Voy a tardar un poquitito. Discúlpenme los demás, pero o hagamos algo. Hagamos algo. No, son poquitos, lo voy a escribir. Ya, lo escribo rápido. Belsi Daniela. Sandra Carolina Da. también. Angie Flores. Es la cantante, ¿verdad? Wendy Posas. Emily Miralda. Ya la pongo a cantar para ganar puntos extra. Vamos a ver, Dunia. Dunia Almendares. Elton. Elton Zúñiga. Lo que ya voy mencionando, voy a mencionar los que ya pueden bajar la mano. Zaira, Emilia Rodríguez, Marlen Castillo, Bercy Daniela, Angie Flores, Wendy Posadas, Emily Miralda, Dunia Almendares, Elton Zúñiga. Son los que pueden bajar ya la mano. Para dejar solamente los que faltan con la manito levantada. Emilia ya está.
Emilia, ya puedes bajar tus manos. Voy con Jocelyn. Jocelyn Montoya. Nada más para confirmar si aparecerán en el nuevo listado que descargaré. Y Victoria Elizabeth. Después Indira López. Denia Roselín. Sí. Alexa Barahona. Luego Isaura Morales. Ya pueden bajar la mano. Sandra Carolina. Alexa y Sandra. Ok, listo. Ya están todos entonces. Falto yo, no pude ahí levantar la Ok, mano, Glendy. licenciado. Glendy Yesenia Cárcamo Urbina. Ok, listo, Glendy. Gracias. Ok, bienvenidas entonces. O sea que me agregaron a la clase prácticamente 17 estudiantes más y ya teníamos 52, ¿verdad? O sea, son 69. Pero como algunos se van a retirar por el choque de horario. Ok. Pues sí, ahí sí supongo yo que es para buscar el mayor bien posible para ustedes, porque seguramente no sé por qué es que tomaron esa decisión a última hora, o se enfermaría el catedrático, no sé, tantas cosas pueden ocurrir en la academia, solo pedimos un poco de comprensión. Yo no comprendo por qué razón, pero comprendo las posibles razones que pueden llegar a provocar esto. Bien, prosiguiendo. Bienvenidos entonces. Estábamos hablando de la inspiración y la revelación bíblica, específicamente dos temas. ¿Alguien tiene la mano ahí? Lo pusieron ahorita, por eso le preguntaba. Ok, listo, no hay ninguna consulta. Bien, prosiguiendo. Solo permítanme un segundito. Mm. Ok, creo que no soy el único catedrático que tiene el problema de no poder grabar la clase. También la licenciada Eda Jacqueline está reportando lo mismo. Pero estoy grabando localmente para tener los videos grabados en cualquier motivo, pues. No sé, a ver qué sucederá. Este periodo es un poco raro. Prosiguiendo. Digamos que entonces que la inspiración Dios comunica a los hombres lo que será su voluntad y cada uno según sus facultades va a transcribir eso que Dios comunica, lo cual ha provocado que la Biblia no sea tan homogénea, sino que es muy heterogénea en cuanto a géneros literarios se refiere. Por otro lado está en el Catecismo de numeral 124 lo que es la revelación. Dice el catecismo, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Entonces, entendamos algo que nos dice aquí. La Dei Verbum, numeral 17, este es el documento que aquí está citando la iglesia. Dei Verbum es un documento que es una constitución dogmática que se elaboró durante el año 62 al 65 durante el Concilio Vaticano II. Entonces, es un documento conclusivo de la reflexión de los obispos de la Iglesia Católica de esa época que afirman esto, afirman que de modo privilegiado, ¿verdad? El plan de salvación de Dios y la fuerza de Dios se demuestra más en el Nuevo Testamento. Y es claro, la misma palabra lo dice. La misma palabra en Hebreos dice claramente que lo que era anticuado, ¿verdad? Había de superarse por algo que es novedoso. Y se le está refiriendo a la antigua alianza que obviamente quedó caduca, ¿verdad? Y se da paso a la nueva alianza. Es decir, muchas de las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento ya no son válidas para el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Dios viene a revelar. Dios ya no quiere sacrificios de machos cabríos, ni de palomas, ni de corderos, sino que ahora el único sacrificio es del único cordero degollado, que es Cristo. No habrá más sacrificios que pues seguir recordando en memorial, obviamente, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso lo comprendemos cuando leemos el Nuevo Testamento. Quiere decir que lo que antes se hacía en el Antiguo Testamento no lo podemos seguir haciendo porque ya no somos judíos, somos pueblo de Dios en general, tanto los goyim o extranjeros como los judíos que quedaron obviamente conversos desde la época de Jesús. Entonces ahora evidentemente nosotros los gentiles o goyim como nos suelen llamar los judíos, los extranjeros, los foráneos prácticamente también somos parte del pueblo de Dios según lo que Dios nos ha revelado a través de su Hijo. Y es por tanto, es importante declarar esto porque a veces hemos visto que algunas iglesias no católicas como que pretenden volver a la época del pasado, es decir, como que pretenden volver a ser judíos otra vez. Entonces se visten como judíos, bailan como judíos, tocan el shofar como judíos
y se están olvidando que somos pueblo novedoso, somos pueblo de Dios, somos criatura nueva, somos nueva creación en Cristo. Entonces no podemos seguir repitiendo, no todas las tradiciones son válidas para el mundo cristiano, algunas sí las tenemos. Por ejemplo, la tradición de que los presbíteros se sigan vistiendo con ornamentos dignos para la celebración. En el pueblo de Israel tenían ornamentos dignos, pues también en el Nuevo Testamento para la celebración del culto litúrgico tenemos ornamentos nuevos, ¿verdad? Y ahora cristianizados, enfocados en Cristo, ¿verdad? Y en sus santos. Entonces, es claro que hay cosas que se pueden mantener como parte de la cultura espiritual y religiosa, pero hay cosas que no se pueden seguir sosteniendo, porque hay cosas que ya, no, que ya quedaron invalidadas por la gracia de Dios. Por ejemplo, el andar haciendo grandes sacrificios corporales que hacían en el Antiguo Testamento, como el tirarse, digamos, en ceniza y en lodo para hacer penitencia, hoy solo ha quedado el símbolo apenas de la cruz de ceniza que usamos el día miércoles de ceniza, recordando aquella vieja tradición, porque sabemos que ya no es importante tanto el show, ¿verdad? Es decir, la exageración del signo, sino basta un signo pequeño, pero bien hecho y consciente, para que tenga el mismo sentido, significado y eficacia que tenía en la antigüedad. Porque por la gracia podemos adquirir esa santificación de una manera más rápida, más, diríamos, más fácil. Basta con confiar en la providencia de Dios y entregarnos a su voluntad para obtener realmente lo que Él nos quiere dar. Estos escritos, nos dice la Iglesia, nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. También aquí tengo que aclarar un pequeño detalle. A veces pareciera que el mundo cristiano no católico, me refiero a las iglesias no católicas, hay algunas, no todas, pero hay algunas iglesias que están tan enfocadas en andar esperando signos y pruebas del fin del mundo, revelaciones de parte de Dios constantes. Sin embargo, tengo que decir lo siguiente. La misma palabra enseña que Cristo es la máxima revelación del Padre y que no hay signo más grande que el signo de Jonás, es decir, el signo de su resurrección. Estuvo 3 días en el sepulcro, igual que Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel pez, y que al tercer día resucitó, igual que Jonás salió el tercer día. Entonces dice él, no se les dará mayor signo que el de Jonás. Significa que debemos dejar como cristianos de andar pidiéndole a Dios más revelaciones y más cosas exageradas o señales de los signos de los tiempos. Tengamos cuidado de no andar pidiendo tanto eso. ¿Por qué? Porque pareciera, como dice San Atanasio, que estamos desconfiando tanto de Dios que hasta no ver cosas grandiosas no le creemos, cuando ya tenemos en lo que creer y en quién creer, que es Cristo y su palabra. Por lo cual, andar pidiendo signos de los tiempos parece más una actitud farisaica, ¿verdad? De los fariseos que le pedían a Jesús señales. Danos una señal, le pedían. Danos una señal del cielo. Y Jesús por eso les ponen claro, les dice, no habrá más señal que la de Jonás. Y entonces esas iglesias que están pidiendo signos y señales y revelaciones, cuidado, cuidado, porque pareciera que están haciéndole afrenta a Dios, ¿verdad? Diciéndole, no nos interesó aquella revelación de Cristo, queremos ver otro tipo de revelaciones. Por eso hay que tener cuidado con el tipo de cristianismo que hoy en día pretenden enseñar. Porque obviamente pareciera que el signo de Cristo no es suficiente, pues. Entonces andan esperando siempre cosas emocionalistas, ¿verdad? En vez de dedicarse a leer la palabra y escudriñar la escritura, tal como nos pidió Jesucristo. Sujeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión, su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces es suficiente lo que tenemos de Cristo. Tenemos mucho por lo que celebrar incluso. Miren la iglesia cómo ha intentado, y lo veremos en el segundo parcial, cómo ha intentado, ¿verdad? Celebrar todo acerca de Cristo. Celebramos su anunciación, celebramos la epifanía de los magos, celebramos su nacimiento, celebramos su aparición en el templo, celebramos, ¿cómo se llama?, su primera predicación, la predicación del reino. Oramos y contemplamos todos los misterios de su vida a través del rosario, que es la contemplación de los misterios de Cristo. ¿Cómo se llama? Pasamos la parte de resurrección, muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, su glorificación en la resurrección y además el envío del Espíritu Santo. Es decir, cada una de las cosas que Jesús hizo, prometió y sigue realizando con el pueblo son suficientes motivos para poder celebrar estos misterios. Así que no ocupamos más cosas. Tenemos mucho por lo que meditar, reflexionar y crecer en el conocimiento de Dios.
Bastan estos misterios para que sean suficiente tema de diálogo, de comprensión, de estudio y de meditación y oración. Entonces, la gente que anda esperando novedades, hay que tener cuidado porque la iglesia no puede caer en el emocionalismo. Ya tenemos suficientes cosas en las cuales pensar como para andar pidiéndole a Dios más señales de los tiempos. A eso me refiero. ¿Que van a haber señales de los tiempos? Van a haber, pero no dependen de que nosotros las solicitemos, sino depende del tiempo que Dios tiene estipulado, ¿verdad? Y dejemos de preocuparnos tanto porque si ya viene el fin del mundo, no viene el fin del mundo. Recuerden lo que dice la palabra, que respecto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Cuando le dijeron, Señor, ¿cuándo van a hacer todas estas cosas de los señales de los tiempos? Y Jesús les dice, respecto al día y la hora, nadie lo sabe. Y si Jesús aclaró eso, es para que no estuviéramos ahí asustados porque ya viene el fin del mundo, sino que estuviéramos conscientes del compromiso que implica ser discípulo y cristiano, para que vivamos obviamente en el camino de santidad como tiene que ser. Entonces, tengamos cuidado con esas iglesias sensacionalistas, porque nos están llevando a una actitud cristiana que más bien parece de desconfianza que de fe. Porque parece que están ahí como que desconfiando si hay fin del mundo, no hay fin del mundo, cuándo va a ser, calculando fechas para ver cuándo podría llegar a ser, ¿verdad? Quieren andar anticipándose a ciertos eventos, que cuándo va a venir el Armagedón, que cuándo aparecerá el profeta, que cuándo aparecerá el anticristo. No, lo sabremos. La palabra de Dios, si va a aparecer un supuesto anticristo, aunque con la óptica de la palabra de Dios queda claro que los anticristos aparecieron a cada momento, y no es que haya uno especial, ya han habido muchos profetas, falsos profetas, ha habido muchos anticristos, han habido muchas bestias, bueno, una particular y otra más, por lo cual dejemos de andar pensando que son seres al estilo de Hollywood, que van a romper en nubes o van a salir de la tierra como que fueran los dioses del Olimpo, ¿verdad? Como el dios Hades, rompiendo la tierra para salir de ahí, para poder asustar a la humanidad con el terror de una guerra espiritual. Tengamos cuidado de no caer en esas actitudes tan sensacionalistas, hollywoodenses, de interpretación de la palabra. Porque puede ser que la guerra espiritual la estemos ya viviendo, ¿verdad? De una manera tan silenciosa y que de pronto ocurra todo lo que deba ocurrir, como el llamado de la última trompeta para el juicio final. Y no nos demos ni cuenta, porque así fue como Jesús narró la venida del día de Dios. Y los profetas también. Los profetas también cuando hablaban del día de Yahvé, era un día que se caería de manera insospechada. Jesús puso el ejemplo del ladrón, que será como el día en que llega el ladrón de noche, no te das ni cuenta cuando te ha robado. Así podrá ser también el día del juicio de Dios. No nos daremos a veces ni cuenta. Entonces, ojo con esa, como digo, esa actitud tan amarillista del mundo cristiano. ¿Cómo se escribió la Biblia? Pues hay tres momentos. En esta caricatura se muestran los tres momentos importantes. Primero, aparece el evento. Los israelitas vivieron la esclavitud, sufrieron la opresión, vieron a Moisés salir como uno de los capataces del faraón, vieron cómo fue expulsado de esos papeles importantes porque había matado a un egipcio, defendiendo a un hebreo. ¿Cómo se llama? Regresa Moisés otra vez, ¿verdad? Les anuncia que viene de parte de Dios, les platica todo lo que va a pasar, que van a venir las plagas, todo eso lo vivieron en carne propia. Después de que ocurre el evento, la gente empezó a enseñar a sus hijos, ¿cómo fue que por fin nos liberamos de Egipto, papá? Nos liberamos, hijo, porque llegó un hombre de parte de Dios, ¿verdad? Que fue rescatado de las aguas llamado Moisés, y entonces pasó esto y esto. Entonces los padres empiezan a transmitir de generación en generación el evento que vivieron ellos, sus abuelos, sus tatarabuelos. Y se mantuvo así por un buen tiempo, hasta que por fin dijeron algunos, corremos el peligro, porque ya escuchamos a alguien que estaba exagerando algunas cosas, corremos el peligro de que se pierda la memoria de estos eventos. Es necesario escribirlo y determinaron escribir estos eventos. Se dice que el éxodo ocurrió alrededor del año 1250 y se cree que el libro de Éxodo aparecería casi 50 años después. Es decir, que alrededor del año 1200, aproximadamente, entre 1200 y 1800, aparece el Éxodo, el libro, mucho tiempo después del evento, ¿verdad? Tardó entonces muchos años que se transmitió fielmente de generación en generación todo lo que ocurrió hasta que por fin se transcribió.
Así es como la Biblia fue apareciendo poco a poco, ¿verdad? Por eso enfatizamos en la Iglesia Católica lo siguiente. Me hizo la pregunta un estudiante del Hombre frente a la Vida en la mañana. ¿Y cuál es su opinión respecto a... No creo que fue de filosofía, no sé por qué fue de filosofía. No, no sé si fue de filosofía. ¿Filosofía? Sí, fue de filosofía, creo que fue. Me dice, ¿y cuál es su opinión respecto a la sola escritura de Martín Lutero? Me pregunta él. Y que Martín Lutero decía de que solo la Biblia, solo la escritura es lo único que debemos, a lo único que debemos fundamentarnos y basarnos para todo. Entonces yo aquí le hacía énfasis de esto a este chico. Le decía de que no podemos encerrar todo lo que Dios ha revelado solamente en la Biblia, porque hay también una tradición apostólica que ha quedado escrita, como les he dicho, en algunos textos fuera de la Biblia, como esos libros que les cité, la Didaje, la carta de Ogneto, la carta de Pastor de Hermas, ¿verdad? El de Policarpo, de Ignacio de Antioquía, todos ellos, ¿verdad? Escribieron parte de la enseñanza que recibieron de los apóstoles. Por eso es importante que vayan a leer esas cartas para que vean qué cosas enseñaban los apóstoles a estos personajes que ellos recibieron de los apóstoles y que ellos transmitían a la comunidad también como obispos que eran, porque todos ellos eran obispos, ¿verdad? La mayoría era, creo que solamente, bueno, Clemente sí fue obispo y papa, ¿verdad? En el caso de, ¿cómo se llama? De Policarpo fue obispo, en el caso de Ignacio fue obispo. Entonces, eran obviamente encargados de vigilar y armonizar y organizar las iglesias cristianas por orden de los apóstoles. Así como Pablo dejó a Timoteo, como dejó a Tito, pues ellos también fueron encargados, seguramente por descendientes de Pablo y Timoteo, encargados a iglesias de Antioquía, de Esmirna, de las diferentes localidades. Y ellos eran los maestros de la enseñanza. Así que ellos trataron de guardar todas las enseñanzas de los apóstoles por escrito. Entonces hay que poner también importancia a ello. Por lo cual no podemos venir a decir que solo la escritura es lo único que se puede considerar parte de la inspiración o revelación de Dios. Porque como les digo, hay otra parte recopilada en otras fuentes paralelas a la Biblia. Si usted busca, por ejemplo, en Internet, de hecho lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ir al Internet. Vamos a ver. Ahorita voy a compartir la pantalla porque quiero que investigamos un poco con ustedes. Así, online. Para que vean algo. Vamos a ver, aquí tengo una primera búsqueda. La palabra Didaje es el único libro al cual voy a enfatizar ahorita para que vean la importancia de esto de comprender que hay una tradición apostólica y tradición bíblica. La Didaje, según Wikipedia, miren Wikipedia, revisemos lo que dice Wikipedia, después vamos a la Enciclopedia Católica. Según Wikipedia, la Didaje es la Tondodeca Apostolón, es decir, la enseñanza de los apóstoles. Y digo la Tondodeca Apostolón porque cuando lo doy ahí al uno, cuando lo doy al unito, me aparece esta cita. Esta cita que dice, en griego se dice Didaje ton dodeca apostolón, que significa la doctrina de los 12 apóstoles o la enseñanza de los 12 apóstoles. Miren que está citando una obra también ahí. Está citando a Romero Ponce del año 98 de la Facultad de Teología de San Damaso. ¿Ok? Es un libro. Y también cita a Antonio Piñero, historiador de la iglesia, historiador del cristianismo, aunque no es cristiano todavía. Digo, no es cristiano todavía porque tengo la esperanza que Dios toque su corazón y lo haga cristiano. Él se mantiene ahorita como un agnóstico, pero muy interesado con la historia cristiana. Es un gran historiador cristiano, pero todavía no le ha tocado. Ojalá que algún día el Espíritu Santo lo toque y sea un boom, porque así como pasó con muchos otros ateos, puede llegar a pasar con él que de tanto investigar pueden llegar a sentir que realmente deben dar un sí a esa información. Pues esa Didaje, ¿cuándo fue escrita? Dice que quizás se escribió acaso antes de la destrucción del templo de Jerusalén, es decir, alrededor del año 70. Como lo manejamos en la iglesia, veamos lo que dice la Enciclopedia Católica. En la Enciclopedia Católica de ¿cómo se llama? La Ciprensa. Vamos a ver si menciona aquí la parte de la historicidad. No sé si aparece en la historicidad. No muestra fecha exacta. No muestra ninguna fecha. Fecha. Yo manejo año 65 al año 85 por mucho. Entre antes o después del evento de la destrucción de Jerusalén. Pero no, aquí solo se dedicaron a describir las partes de la Didaje. Pero quiero que veamos también en la página de Merkabah, que es esta página donde está la Didaje, para poder leerla, aparece una introducción al principio. Miren, ahí vuelve a aparecer otra vez, que significa Didaje tondodeca apostolón, ¿verdad? De hecho, el título completo de la obra dice que es Didaje to tu kiriu
Es decir, la de enseñanza del Señor, día ton dodeca apostolón, a través de los 12 apóstoles. Bueno, aquí está traducido. La instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Ahí está traducido. No me fijo que estaba a la par traducido. Entonces, ese es el nombre de la obra. Ahora, en cuanto a la historicidad, no sé si aparecerá algo de la historicidad, para que podamos ver. Probablemente dice conjunto de normas que nos ofrece un magnífico cuadro de la vida del siglo segundo, o sea que estamos alrededor del año 100, cerquita del año 100. A lo que quiero llegar es que es un libro, si hay grupo de WhatsApp, Bruce, ahí está en la página de la universidad, entren a la página de universidad.edu, vayan a la aula virtual, ¿verdad? Los catedráticos tenemos orden de parte de la rectoría de que deben haber todos los enlaces y cosas dentro del aula. Entonces los estudiantes tienen que saber, a esta altura ya deberían de saber que los catedráticos colocamos todo ahí, ¿verdad? Entonces vayan ahí porque ahí está el enlace para poder entrar al grupo de WhatsApp. Prosiguiendo. Bueno, aquí ya me metí a la parte de contenido de la obra, pero entendamos que esa era una obra del primer siglo de la era cristiana. Ustedes vean cómo la Didache es un documento importante que tiene enseñanzas morales, avisos litúrgicos, advertencias generales de algunas cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, si yo me voy a la primera parte de esta doctrina, me fijo que hay enseñanza de los mandamientos. Aquí está el mandamiento de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Aparece lo de bendecida a que os matice, rogad por vuestros enemigos, que son palabras directas de Jesús, ¿verdad? Son palabras directas. Pero además hay otras cosas que no aparecen directamente en la Biblia y que son enseñanzas de los 12 apóstoles. Les voy a mencionar, por ejemplo, una que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, aquí cuando habla de... Esta, por ejemplo, en la iglesia confiesa tus pecados y no te acerques a tu oración con mala conciencia. Dice que hay que confesar los pecados en la iglesia, en la asamblea. Hay que ir a la iglesia para confesarse, pues. No se puede, o sea, para los cristianos no valía el quedarse en la casa ahí pidiendo perdón. Hay que ir a la iglesia a confesar mis pecados. A veces incluso hay constatación histórica de que incluso a veces revelaban el pecado ellos públicamente ante toda la comunidad. No digamos ante un sacerdote, que es más fácil. Es más fácil confesar el pecado a un sacerdote que confesarlo frente a todos, ¿verdad? Y sin embargo, algunos lo hacían frente a todos. Y más adelante, aquí aparece, por ejemplo, el tema del Padre Nuestro. Miren, una instrucción sobre el bautismo. Lo que les decía, si le pregunto a un hermano cómo debe ser el agua, frío o caliente, dice, si no tienes agua viva, ¿verdad? Si no tienes agua al tiempo, pues, bautiza en otra agua. Puede ser agua fría, puede ser agua caliente. Sin embargo, si no tienes ninguna de las dos, simplemente derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es exactamente como lo hacemos hoy en día en la Iglesia Católica. ¿De dónde sacó la Iglesia Católica que se debe bautizar con 3 chorritos diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo? De un documento del siglo I, de cristianos del siglo I, que dicen que es la enseñanza de los 12 apóstoles, ¿verdad? Y que no está en la Biblia. Entonces no podemos limitar toda la enseñanza del cristianismo solo a la Biblia, porque hay muchos más documentos contemporáneos a los apóstoles, como este, que si es del año 65 al año 85, estaban vivos la mayoría de los apóstoles. El último apóstol murió en el año 100, ¿verdad? Y si el escrito es de esa época, significa que es un texto contemporáneo a ellos. Ok, comprendo. Antes de proseguir con esta parte de, bueno, quiero terminar. Aquí está el Padre Nuestro. Y miren, por ejemplo, después de enseñar cómo es el Padre Nuestro, dice que se debe rezar 3 veces al día. No aparece en la Biblia, pero aquí la Didache dice que los cristianos tenemos que rezar al menos 3 veces al día el Padre Nuestro. Recomendación de los apóstoles. Entonces, claramente es un tema bien interesante, ¿verdad? No limitar la fe de la iglesia solo a la Biblia. Por eso Martín Lutero se equivocó tremendamente al decir sola escritura, porque no solamente hay escritura, también hay tradición, también hay tradición. Y es una tradición no de hombres, sino de Cristo, de los apóstoles, que ellos transmitieron esas tradiciones a la gente de viva voz. Y la gente, después de recibir de viva voz esa enseñanza, decidieron escribirla para que no se fuera a olvidar. Entonces, qué importante es esta parte, que se comprenda muy bien, no caigamos en el error de Martín Lutero. La palabra es importante porque contiene la máxima revelación que es Cristo. No podemos descuidar la palabra, pero tampoco podemos descuidar la historia de la iglesia, la historia del papel magisterial de la iglesia. El magisterio de los apóstoles fue transmitido a los obispos. Y ese magisterio episcopal o de los obispos ha sido transmitido a los presbíteros, que se encargaron
de enseñarlo en la comunidad de viva voz primero, después escrito, igual como se escribió la Biblia. ¿Ustedes creen que los apóstoles ya andaban con el evangelio ahí predicando en las comunidades, con la Biblia en el hombro? No, no existía tal Biblia cuando los apóstoles anduvieron predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Ellos andaban predicando la palabra de Dios, pero si no había Biblia, ¿cuál era la palabra de Dios? La que ellos aprendieron de viva voz de Jesucristo y transmitían también de viva voz a los hermanos, que algunas cosas se escribieron, otras se escribieron mucho más adelante. Entonces, como les digo, no podemos creer que la palabra bajó del cielo rápidamente así como está. Se fue ensamblando poco a poco. A la Iglesia Católica le costó alrededor de 400 años poder, casi 400 años, poder reunir toda la Biblia, el Antiguo con el Nuevo Testamento, y meterla en un solo libro llamado Biblia, en la época del Papa Dámaso, como les había dicho. Entonces, claramente, no es algo que surgió de la noche a la mañana, ¿verdad? Y ahí porque primero es el magisterio y después la escritura. No se puede entender la escritura sin el magisterio. El magisterio interpreta lo que dice la escritura. Y si no hay magisterio, la escritura va a quedar a la deriva, a la interpretación caprichosa de cada gente que pueda entenderlo como de leer la regalada gana. Y caemos obviamente en pésimas interpretaciones. Ese es el peligro cuando no hay un magisterio, que cada quien lo termina interpretando a su manera. Por eso hay ese montón de peleas entre iglesias que no se ponen de acuerdo, porque nadie quiso seguir al magisterio, sino que siguiendo también la misma arrogancia de Martín Lutero, que no quiso seguir el magisterio, sino que se creyó él mismo un maestro superior a todo el magisterio de la iglesia. Caímos en ese problema de la arrogancia que terminó separando a la iglesia cristiana en dos iglesias, la protestante y la católica. Entonces, qué difícil es cuando la gente, ¿verdad?, cree tener toda la verdad en sus manos cuando no la ha estudiado bien, cuando no ha estudiado ni la lengua, ni la historia, no sabe interpretar la cultura de Israel, porque no la conoce bien, ¿verdad? No sabe, a duras penas sabrán dónde queda Israel, no digamos de arqueología. Entonces hay que tener ciertos conocimientos para interpretar la palabra, conocimientos lingüísticos, de género literarios, de ubicación geográfica, de ubicación cronológica, de personajes, ¿verdad?, históricos, para diferenciarlos de los ficticios, ¿verdad?, de géneros literarios que nos permiten interpretar adecuadamente. Y si alguien carece de todos estos elementos que estoy enumerando, no puede creer que tiene autoridad para enseñar la palabra. Es un acto de arrogancia, ¿verdad? Creer que yo puedo interpretar la palabra a mi manera. Ni siquiera yo, que saqué ya la maestría en teología, me considero autoridad para explicar la palabra al 100%. No me atrevería a decir que yo soy ¿cómo se puede decir? Una persona que maneja bien toda la palabra. Me falta mucho por aprender. Muchísimo. Muchísimo. Pero es importante entender, ¿verdad? El mismo estudio es el que me ha hecho a mí entender que hay una autoridad superior que llamamos magisterio de la iglesia, que es el conjunto de todos los expertos, obispos, sacerdotes expertos también en campos de Biblia, en campos de arqueología, en campos de lingüística, que apoyan obviamente al magisterio mismo de toda la iglesia para lograr una correcta interpretación de la palabra y una excelente traducción de la palabra, que es lo que comúnmente se hizo con esta última Biblia que les mostré al principio, que fueron 14 personas comprometidas a explicar bien la palabra de Dios, para evitar las tergiversaciones que comúnmente se cometieron en otras traducciones, ¿verdad? Y dar una respuesta más académica, ¿verdad?, a esa confusión que generan tantos grupos interpretando la palabra a su manera. Por otro lado, ¿quién fue el primero en dividir la Biblia en capítulos y versículos? Aquí les tengo a los dos. El primero fue el obispo católico, Monseñor Esteban Langton. El obispo Esteban Langton fue el que dividió la Biblia en capítulos en el año 1226. Y la Biblia en versículos la dividió el dueño de una imprenta llamado Robert Estienne o Robert Stephanie, dicen algunas fuentes también, Robert Estienne de París o Stephanie, dicen otras fuentes. Quizás se llamaba Roberto Stephanie o Roberto Estienne Stephanie, quizás se llamaba así, porque algunas fuentes dicen Roberto Stephanie y otros dicen Roberto Estienne. Aquí arriba, en este grabado, dice Robert Stephanie, Robert Estienne dice arriba. Pero en el caso de la primera Biblia que él imprimió, ¿verdad? Aquí aparece él con su imprenta.
la Biblia que él imprime, que no, perdón, no es la primera Biblia impresa, pero es la Biblia que él imprimió. En la Biblia que él imprimió, en la parte de abajo, dice claramente, salido de la oficina de Roberti Stefani, de la tipografía real, ¿verdad? De Roberto Stefani, del año 1500, no, pero es 1545. De ese año es esta Biblia. 1500, pero 1545, exactamente. Aunque él la división de versículos la hizo en 1551, ¿verdad? Pero la primera Biblia que sacó, por lo menos, ahí está la portada para que vean el nombre de él, por lo menos. Ahí está, Roberto Stefani con el privilegio, con el privilegio real. O sea que tiene aprobación de parte del rey de la época. Para salir un poquito de curiosidad sobre estos datos también interesantes. Así que no sé si creo que Roberto Stefani, no sé si era católico o era evangélico. Yo creo que era evangélico, creo que era protestante. Era protestante, pero ¿cómo se llama? Es bonito. Pues si realmente es protestante, es bonito es pensar que un católico dividió la Biblia en capítulos y un evangélico en versículos. O sea, un trabajo conjunto de las dos iglesias, pues que antes eran una sola iglesia. ¿Verdad? Ojalá que algún día comprendamos que debemos volver quizá a mantener esa hermandad. Ahora bien, les voy a dejar en las infografías que les voy a compartir, esta en la diapositiva, que muestra cómo se debe hacer una cita bíblica correctamente para poder citar adecuadamente la palabra. En este caso pueden notar que aparece, quiero nada más verificar que esté bien grabado, sí, aparece la cita bien larga. Es una cita un poco irreal, diría yo, porque no creo que alguien se atreva a citar de esta manera. Pero si tocara que citar con todos los símbolos que utilizamos hoy en día en la academia para citar la Biblia, pues sería más o menos así una cita larga. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 5 y versículo del 3 al 14. Y capítulo 4, versículos del 5 al 6 y versículo del 10 y siguientes. Desde aquí podemos ir notando algunas partes. La primera parte muestra que es primera carta de Juan, capítulo 3. Quiere decir que la coma significa capítulo. Cuando aparezca un número y a la par una coma, significa que ese número que lleva la coma después es un capítulo. Algunas personas utilizan 2 puntos, pero esa no es ninguna nomenclatura aceptada a nivel académico. Eso es algo más popular, que la gente popularmente ha citado la Biblia con 2 puntitos, que ponen 1 Juan capítulo 3, 2 puntitos, versículo tal, ¿verdad? Pero como les digo, aquí estoy enseñando lo que es académico y entonces les pediría que cuando trabajen las tareas de la clase sigan esta nomenclatura, por favor, ¿verdad? De colocar coma en vez de 2 puntos. A mí incluso a veces se me escapa cuando de repente he copiado del software que tengo yo de la Biblia, que la tengo ahí, cuando yo copio el software a un PDF, digamos, a veces me copia los 2 puntitos, porque no tiene la nomenclatura programada, sino que tiene los 2 puntitos nada más. Y me toca que a veces cambiarlo manualmente y a veces se me olvida. Si aparece en alguna diapositiva es por eso, porque se me olvida cambiarlo a la coma como debe ser. Después, en color rojo aparece los versículos del 4 al 5. El guión significa que hay una lectura de corrido, desde el 4 hasta el 5, ¿verdad? No se lee solo el 4, no se lee solo el 5, sino que se leen los dos. Si dice de 4 al 6, se lee entonces 4, 5, 6. Y así, el guión significa que hay que leer de corrido. Luego en color verde aparece y, versículos del 13 al 14. Aparece otra secuencia, pero separado con un y. El y se representa con un punto. El punto implica un salto de versículo a versículo. Saltamos del versículo 5 al versículo 13. Luego aparece en color celeste el punto y coma, ¿verdad? En este caso, que decimos y capítulo 4, cuando queremos saltar de capítulo a capítulo, quiero saltar de capítulo 3 a capítulo 4, en vez de un punto colocamos punto y coma. El punto y coma simboliza que yo me he saltado de los versículos 3 y 14 del capítulo 3 al capítulo 4. Y después termino la cita con versículos del 5 a 6b. ¿Qué significa? Si se fijan aquí en el texto, voy a acercarlo un poquito, notamos cómo los primeros versículos 5 y 6 están divididos con puntos. Versículo 5 tiene un punto, el versículo 6 tiene un punto, y en el versículo 6 vuelve a aparecer otro punto que sigue siendo que parte el versículo en dos. De hecho, hay 3 puntitos. El de nosotros somos Dios, punto. Quien conoce a Dios escucha, quien no es de Dios no nos escucha, otro punto, y el punto final.
Entonces yo podría perfectamente subdividir ese versículo en tres incisos. Inciso A, inciso B, inciso C. Los incisos sirven para poder dividir los versículos. Entonces, si yo le digo a alguien, léase el versículo 5 al 6b, significa que va a leer hasta donde dice, Dios no nos escucha. Y no va a tener que leer la última frase, porque esa sería la parte C del versículo. Entonces, para eso sirven los incisos, para dividir versículos. Y en el último dice, y versículo del 10 y siguientes. La doble S se lee como siguientes. Por ejemplo, si yo le digo, siga leyendo, ¿verdad? De versículo 10 en adelante, ¿hasta dónde? Pues va a seguir leyendo hasta donde pierda sentido la narración. Por ejemplo, aquí aparece A, B y C. Y en el versículo B10, miren que puedo leer desde el 10 al 11 y el 12, porque los tres versículos tienen sentido, ¿verdad? Tienen relación. Pero el versículo 13 parece que cambia un poquito de dinámica y de narrativa. Dice él, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. Ya está empezando a hablar de otro detalle. Al principio hablaba del amor, estaba hablando del amor, que en esto consiste el amor, que nos amó primero, que nadie lo ha visto nunca, que nos amamos, Dios permanece en nosotros, ¿verdad? Y después ya empieza a hablar de la permanencia de él en nosotros, o sea que se dedica a hablar ya de cuando Dios habita o no habita en el ser humano. Entonces podemos perfectamente decir que lea del 10 al 11, al 12, perdón, que es hasta ahí donde toca el tema del amor. Y después ya de la permanencia, pues podemos citar del 13 en adelante. Entonces, esos son los elementos mínimos que debe tener una cita bíblica para poder citarla correctamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Se entendió hasta ahorita cómo se hace una cita bíblica? Lo de las siglas es importante aprenderla también, ¿verdad? Aprender las siglas. Ya les voy a pasar yo dónde están todas las siglas para citar un libro de la Biblia. Ya les voy a mostrar esa infografía. Ok. Quiero ver si tengo por acá. Esta es la infografía a la que les digo que quiero llegar. Que ahí muestra la división de cada uno de los libros, ¿verdad? Por categorías, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, según el estilo literario y según el estilo literario también del Nuevo Testamento. Ahí están todos clasificados por colores. Pero también les dejaré esta infografía en la diapositiva donde está la tabla periódica. Quiero mostrarles cómo es esa tabla periódica por aquí cerquita. Aparece por acá la manera de leerlo. El número que aparece, perdón, disculpe. El número que aparece a la izquierda, como aquí en Santiago dice, el número que aparece a la izquierda es el capítulo. Tiene 5 capítulos. ¿Ok? Perdón. Sí, el capítulo. El otro número que está a la derecha es el número del libro. Debajo aparecerá los versículos del libro, luego la sigla y por último el nombre. Entonces podemos ver que, por ejemplo, 2 Tesalonicenses tiene 3 capítulos, es el libro número 14 del Nuevo Testamento, tiene 47 versículos en total, ¿verdad? Y esa es la sigla, 2 Igual Timoteo, 1 Timoteo, y así cada uno. Miren, por ejemplo, la carta más cortita de la Biblia, la carta de Judas. Solo tiene un capítulo. Solo son 26 versículos en ese capítulo. Y tiene 15 versículos. ¿Verdad? Perdón, solo tiene 15 versículos. 15 versículos dentro de ese capítulo. Y es el número 26 de la Biblia. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver esa pequeña forma. Y los colores identifican también las categorías según el tipo de libro. ¿Verdad? En color caqui los evangelios, color verde menta, Pentateuco, en gris las cartas católicas o apostólicas, en color rosado las sapienciales, en melón las sapienciales, cartas paulinas en color rosado, profetas mayores en color verde suave, o verde lila, ¿verde qué? Verde suave, verde suave. En color celeste, profetas mayores, y moradito, ¿verdad? Los históricos. Esa es la infografía que también tendrán por ahí. Para los que comúnmente también trabajan en grupos de iglesia, les podría servir de mucho quizá esta infografía para compartirla en las iglesias. Bien, prosiguiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Quiero que me den solamente un minutito. Voy a silenciarme un minuto. Quiero escuchar lo que Cristian Díaz nos acaba de informar ahorita por el chat, por el problema que tuvimos, a ver qué nos ha recomendado. Un segundito nada más. Ya prosigo.
Buenas tardes, estimados docentes. Bien, en este caso no se están grabando actualmente en esas cuentas Zoom. No es que la amarre a su cuenta de correo Gmail, la amarra a la cuenta Zoom por la cual usted ingresa a su clase. Y en esas cuentas no hay espacio. Entonces las instrucciones que tenemos hasta el momento de parte de Tegucigalpa es que por los momentos no se van a estar grabando esas clases. Si usted considera que necesita tener pues una herramienta de grabación, le recomiendo el OBS, ¿okay? Es bastante liviano y le permite grabar su clase de una manera más práctica e incluso usted la puede subir a su Drive y después compartirlo con los estudiantes. Ok, prosigo. Ya escuché lo que Cristian nos ha comunicado, pues es lo que supuse que nos iba a decir. Que pusiéramos a grabar localmente porque en la cuenta no cabe el tamaño del archivo de estas cuentas de Zoom que están sacando ahorita estas clases virtuales. No están enlazadas a mi cuenta de Gmail, porque en mi cuenta de Gmail tengo 6 gigas libres. Entonces no están enlazadas a mi cuenta, sino que son una cuenta aparte de Zoom. Y esa es la razón por la cual ya no hay espacio para poder grabar las sesiones. Pero me nos recomendó grabar con una herramienta local. Así que yo estoy aquí con Streamlabs grabando esta clase para dejar la huella también local. Y así voy a tratar, no puedo prometerlo, pero voy a tratar de ver cómo hago para subir estos videos, ¿verdad? Para que puedan tener también acceso a ellos también en la plataforma. Me va a costar porque tengo un ancho de banda para subida muy bajo, ¿verdad? Tal vez allá en la universidad logro subirlo más rápido. Ojalá que allá lo voy a hacer. Voy a quedar una media hora más subiendo allá en la universidad durante la semana para luego compartírselos allá, para que tengan acceso a estos videos también. Prosiguiendo. Si no hay alguna pregunta, prosigo. Los géneros literarios de la Biblia. Hablemos de estos géneros literarios. Miren, yo me dediqué en la Facultad de Filosofía, cuando llevamos la parte de introducción a la Biblia, solo vimos aproximadamente unos 12 géneros. Creo que eran como 12 géneros. En la mayoría de libros que he consultado, solamente tienen alrededor de 12, 20, por mucho 20. Pero noté algo, que, que reuniendo todas las fuentes de los libros que he podido consultar, más lo que yo también estudié, eh, he logrado enumerar 32 géneros literarios. Es decir, considero que hay 32 géneros literarios porque los autores que hablan de Biblia han hablado de estos géneros de manera separada y no se les ha ocurrido reunir todos esos géneros, sino que se han conformado con solo hablar de algunos, ¿verdad? Y dejar los demás para comprensión de los lectores, ¿verdad? Sin embargo, considero que es importante hablar de ellos. Entonces voy a mostrarles cuáles son esos 32, ¿verdad? Aquí sí pido su paciencia porque vamos a ver algunos de ellos y voy a tratar de explicar con ejemplos de la Biblia cada uno de ellos, para que comprendamos la riqueza que tiene la palabra de Dios. Entonces, géneros literarios. Los primeros 4 géneros que encontré son los que dio un santo de la Iglesia Ortodoxa, que aunque en la Iglesia Católica no le llamamos santo, pero le llamamos simplemente Orígenes. Orígenes se llama él, ¿verdad? Él nos regaló 4 sentidos para interpretar la Biblia. En la introducción de Biblia que daba siempre en la clase de presencial, pues hablé de él un poquito al principio, cuando hablamos de los cuatro formas de interpretar la Biblia, porque aparecían en este pequeño poema, dístico se le llama, a un poema de 4 líneas, en realidad son 2, pero yo la repartí en 4 para que pareciera un poco poético. Es un dístico medieval, son 2 líneas apenas, donde él menciona esos 4 géneros literarios. El dístico medieval dice lo siguiente: litera gesta docet qui creas alegoría, moralis qui hagas quotenas anagogía. En latín dice eso, en español diría lo siguiente. Aquí la traducción que voy a hacer del español la hice basado en lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pero tratando de darle también un poco de poética, es decir, haciendo que rime un poquito, pues para que suene igual como en el latín, que se escucha que rima, ¿verdad? Litera esta doce, qui creas alegoría, morales qui hagas contenas analogía. Se ve que alegoría con analogía rima muy bien. Pues haciendo eso, pues lo traduje de esta manera. La letra enseña eventos de la alegoría que ha de creer, la moral que estás haciendo, a la analogía ha de tender. ¿Qué significa? Que hay 4 géneros: el género literal, el género alegórico, el género moral y el género anagógico.
De manera rápida explico cada uno de estos. Bueno, por literal lo entendemos. Lo que leo es lo que hay. Es decir, al leer un texto, eso es lo que me comunica, es exactamente lo que tengo que entender. El alegórico es simbólico. El alegórico me dice algo, pero me intenta comunicar otra cosa. Es por tanto simbólico. ¿Verdad? Tengo que aprender a discernir qué es lo que quiso dar a entender. El moral son obviamente reglas, normas, valores que inculcan, ¿verdad? Tanto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, los profetas, los escritores sapienciales o los apóstoles, y mismo Jesucristo también dejó muchas enseñanzas morales. Y el anagógico, como logro entenderlo, la anagogía tiene que ver, lo anagógico tiene que ver con un camino, con una conducción. En este sentido, la iglesia dice que lo anagógico es aquel tipo de textos que te conducen y te llevan y te evocan constantemente la idea de la salvación. Te conducen a lo salvífico, te llevan, ¿verdad? Te llevan o te guían a la salvación. Entonces hay que poner atención a estos cuatro tipos de enseñanzas: enseñanzas literales, simbólicas, morales y salvíficas, que son las que realmente tendríamos que entender de estas cuatro. Pero además de estas cuatro, que son las primeras que encuentro en el camino de investigación, que apareció en esta obra de Agustín de Dacia, ¿verdad? Rotulus Pugillaris, se llama la obra, en la página 256 del año 1929. Además de esto, pues hay que enumerar los siguientes géneros literarios, que aquí sí ya voy a omitir dónde está la fuente, porque hay muchas fuentes donde habla de cada uno de ellos, incluso algunas fuentes que repiten algunos de estos géneros que voy a mencionar. Géneros literarios, miren que pongo ahí el 32, no para hacer que sientan tediosa la situación, no es mi objetivo. Simplemente es para recordar que son 32 géneros literarios y recordar dar ese dato antes de comenzar, ¿verdad? Pero en realidad ese es el único objetivo. Hablaremos incluso de esa última que se llama la sátira. Pero comencemos con el número uno. El número uno es el histórico. Entendemos, y aquí la definición es muy sencilla. No voy a dar definiciones muy, ¿cómo se llama? No voy a hacer muchas disquisiciones teológicas para explicar cada género porque se entienden muy fácil, es muy fácil entenderlo. Los géneros históricos son aquellos textos que le ponen el énfasis a la parte de la geografía, datos numéricos, personajes, años, cronologías, toda esa parte. Es decir, si usa cronología, si usa estadística, si usa historia de personajes, narra su vida, el tiempo de reinado, esos son géneros históricos. Entonces le pone mucho énfasis a esos datos secundarios. En el caso de la narración, por ejemplo, el libro de Reyes es un ejemplo de libro histórico. Los libros de Reyes, el libro de Samuel también, el libro de Crónicas, evidentemente, son libros históricos. El libro de los Macabeos también. Entonces, estos tipos de libros son los que realmente guardan este género. Ahora, el género legislativo se refiere a aquellos libros que tienen una forma de leyes. Por ejemplo, el Levítico. El libro de Levítico está elaborado como que fuera, bueno, no como que fuera, es que es la ley de los levitas, la ley del culto, la ley de las ceremonias. E incluso hay normas de carácter higiénica, de carácter médica. Por ejemplo, el procedimiento de cómo debían tratar a un enfermo de lepra, cuál era el procedimiento de las examinaciones que había que hacer para determinar si era o no era lepra. Eso está en Levítico. Uno lo puede leer perfectamente ahí. Entonces, claramente, son normas para todo tipo, ¿verdad? Para la parte social, moral, litúrgica y también a la parte hasta médica, que aparece ahí en el libro de Levítico. También Deuteronomio tiene muchísimas normas de carácter moral. Esos son el género legislativo. También está el género narrativo, como los evangelios, que le ponen énfasis más a lo que hizo Jesús que a la fecha exacta de cuándo lo hizo, ¿verdad? Cuando mucho Lucas se esforzó por mostrar más o menos en qué año nació más o menos Jesucristo. Era Tiberio, gobernador de Siria, cuando llegó el aviso del empadronamiento y toda esa situación. Entonces, hay algunos que se esforzaron un poquito en investigar, pero ni siquiera ese pequeño detalle de investigación los convierte en una obra muy estrictamente histórica. De los cuatro evangelios, el más histórico de todos, si queremos catalogarlos en un poquito más histórico o menos histórico, es el de Lucas. Lucas era un médico que sí se dedicó a investigar un poco la vida de Jesús con los testigos oculares, ¿verdad? Era un hombre bien formado, era un hombre médico, un hombre que sabía un poco de ciencia. Por lo cual, era ciencia de aquel momento, evidentemente. Que no hay que despreciarla, porque en realidad el conocimiento de la medicina de los israelitas no es tan despreciable.
Es decir, no se puede minusvalorar, porque realmente tenían altos conocimientos eh, al respecto de muchas enfermedades y muchos tratamientos. Em, Entendamos entonces que el género narrativo tiene como impacto, como deber, perdón, comunicar obviamente el suceso nada más. No le interesa ubicarlo tanto en tiempo y espacio, ¿verdad? De pronto dice que Jesús estaba aquí y después se trasladó allá, pero no dice cuántos días pasaron de un traslado de un lugar a otro. No se esfuerza por esos detalles. El género profético. Ahí pues entran todos los libros proféticos, como los mayores y menores, libros como el Apocalipsis también, que tienen muchas profecías, ¿verdad? Los evangelios también tienen parte del género profético, ¿verdad? Aparecen cada cierto libro. Desde el Génesis ya hay algunas profecías. La profecía, por ejemplo, que Dios le dice a la mujer, ¿verdad? A la serpiente se la dice, que le dice que por eso pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Tú tratarás de morder su carcañal y ella te aplastará la cabeza. Esa profecía tiene que ver con la lucha espiritual que hay obviamente entre los hijos de Dios y la descendencia maligna, evidentemente, que van a estar en constante lucha constantemente, van a estar en constante lucha, pero va a llegar a haber una gran enemistad entre el género, ¿verdad? De la humanidad, que nace de la mujer, en este caso de una mujer específica, que está anunciada como una mujer ligada al Mesías, que es la madre del Mesías, que ya sabemos cómo se llama, que es la Virgen María. Así que la descendencia proveniente de la fe de esta mujer, ¿verdad? El linaje de esta mujer que es santo, porque Cristo es santo, ¿verdad? Ese linaje en adelante tendrá una enemistad constante y perpetua. Bueno, constante no, perpetuo no. Constante sí, pero perpetuo no. Constante con el pecado. Es la razón por la cual todos los cristianos que somos hijos de esa mujer, ¿verdad? Somos descendientes de esa mujer. Algunos dicen que la mujer también es Israel. Podría ser también. En Apocalipsis 12 aparece una mujer que es madre de muchas multitudes, ¿verdad? Puede ser Israel también. Sea como sea, está enlazada a la persona de María, ¿verdad? Porque María es la madre del rey que tiene el cetro, que Apocalipsis dice que hay un rey que nació de mujer y que tiene el cetro de todas las naciones. Entonces ya sabemos quién es el que tiene ese cetro, es Jesucristo. Pues no es tan difícil hacer la deducción de quién es la mujer. Si Cristo es el hombre, es el hijo, pues la mujer es la madre, que es María. No es tan difícil llegar a esa deducción. Por lo cual, esas visiones proféticas son interesantes, porque nos comunican cosas futuras. Hay dos tipos de profecía acá. Primero, antes de dar explicación un poquito de estos dos tipos de profecía, quiero también explicar un pequeño detalle, no tanto porque cuando toquemos el Espíritu Santo, ahí vamos a hablar un poquito de la profecía más adelante, cuando veamos los dones del Espíritu Santo. Pero quiero advertir desde ya que el profeta tiene cuatro misiones fundamentales desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Los profetas tenían la misión primero de anunciar lo que Dios comunicaba a su pueblo. Primera misión, anunciar. La segunda misión la notamos en Isaías, por ejemplo, desde el primer capítulo, que es denunciar el pecado común, el pecado de los gobernantes, el pecado de los reyes, el pecado del pueblo también. Entonces, la denuncia, esa es la segunda actividad profética. La tercera actividad profética la vemos en el resto de profetas, que es exhortar, constantemente hacer llamados de atención, a no olvidar el compromiso que hay con Dios, exhortar a no olvidar el compromiso que hay con el hermano, ¿verdad? No olvidar al huérfano, a la viuda, al forastero, al que está desprotegido, al invadido, ¿verdad? Al que ha sido explotado. Entonces, hay un llamado a exhortar, a no olvidar esa caridad que es parte de la voluntad que tenemos que cumplir porque Dios así lo ha mandado. Y la cuarta actividad, además de exhortar, es la de guiar al pueblo, dándole esperanza al pueblo. Guiar al pueblo diciéndole, viene un Mesías, como hacía el profeta Miqueas, vendrá un príncipe de la paz, dice Miqueas, que dará paz por fin al pueblo y reinará para siempre. Entonces esas profecías también que guían, que dan luz, que dan esperanza en el pueblo, es una actividad también profética. Vuelvo a repetir las cuatro actividades. Eh, Anunciar, denunciar, exhortar y guiar. Hay que tener claro esto para que no confundamos la profecía con la adivinación. Ser profeta no es andar de adivino.
Eso es un grave error que a veces lo percibo cuando leo cosas en las redes sociales. Yo percibo que hay gente cristiana, no católica, pero cristiana, que cree que ser profetas andan diciendo cosas del futuro solamente. No, también se dicen cosas del presente. Y de hecho, los profetas del Nuevo Testamento ya ni siquiera tenemos que andar anunciando cosas del fin del mundo. Los profetas del Nuevo Testamento tenemos una misión diferente, que es poner a funcionar esos 3 verbos de los 4 que enumeré, los 3 verbos finales, exhortar, denunciar y guiar, son las tareas de los profetas del Nuevo Testamento. Porque otra profecía mayor a la de Jesucristo ya no va a existir. Jesús es la más grande profecía de todos los tiempos. Por lo cual ya no pueden venir alguien a decir, les traigo una noticia novedosa. Ya no hay buena nueva. Jesús es nuestra buena nueva. Es la máxima buena nueva. Nadie puede traernos novedades hoy en día. Pablo hizo la advertencia, cuidado con aquellos que se dejan guiar por maestros y van corriendo por el prurito de oír novedades. Dice el mismo Pablo, y Pedro también lo advierte. Esos que andan afanados por las nuevas fábulas y novedades, cuentos de viejas. Cuidado con ir detrás de los que andan ahí con amarillismo profético, porque el verdadero profeta lo que hace hoy en día es exhortar, guiar y denunciar el pecado. Y solo se dedica a hablar del fin del mundo. Cuidado, puede ser un falso profeta. Cuidado, porque ya del fin del mundo no tenemos que saber nada más. No ocupamos nada más. Ya está el Evangelio con Cristo diciendo que nadie sabe el día y la hora y que nos baste saber eso, que nadie conoce el día y la hora. Y solo basta saber que vendrá un juicio de Dios. Ya lo dijo San Pablo en Romanos capítulo 2. Ya no necesitamos que alguien nos avise que viene el fin del mundo, porque sabemos lo que ya va a ocurrir. Habrá un juicio de Dios para las naciones. Y eso se anunció desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que cualquier otro supuesto profeta que traiga novedades, ¿verdad? Hay que decirle, Chaito, papito, vaya a probar con otra gente más ingenua, que nosotros ya tenemos claro qué es lo que viene. La palabra lo dice, Cristo lo dijo, los profetas lo anunciaron, el Apocalipsis lo dejó claro. Entonces, cualquier otro tipo de supuesto aviso, fantástico, que miren aquí, que miren allá, que Cristo aquí, que Cristo allá, ¿verdad? Cristo lo advirtió. Llegarán algunos diciendo, helo ahí, helo allá, ¿verdad? Aquí está Cristo, aquí está el Mesías. No les creáis, dicen los mismos apóstoles. Aquellos que anden enseñando una doctrina así embaucadora, no les creáis. No os dejéis engañar de los falsos maestros, falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 5, versículo 2, lo advirtió claramente. Pero ese texto me lo reservo porque después tengo que hablar de un tema donde quiero utilizar el texto de Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Ahí voy a hacer alusión a él porque me interesaría utilizarlo para otro tema que está también ahí, pero que sepan también que ahí habla de los falsos profetas. Los profetas del Antiguo Testamento hacían oráculos de amenaza o de salvación. Le decían a los pueblos de Sodoma o de Gomorra, ¿verdad? Tal cosa viene sobre ustedes si no se arrepienten. Ojo, no les anunciaban la destrucción inmediata, sino que les anunciaban la posible destrucción si no se arrepienten. Esto lo quiero enfatizar mucho porque hay gente que cuando lee el Antiguo Testamento dice, ay, Dios era un Dios destructor de ciudades. Porque miren, ahí destruyó Sodoma y Gomorra. Qué falta de amor el de Dios. No. Dios advirtió a Sodoma y Gomorra, si no se arrepienten, serán destruidos. Hizo la advertencia, no una, muchas veces. A través del profeta Isaías, muchísimas veces. Les hizo el aviso, ¿verdad? A través también de Lot, le hizo el aviso. Claramente, las profecías a estos pueblos ya muchas veces fueron advertidos. Por lo cual no podemos decir que Dios los destruyó sin haberles dado el aviso de que si no se arrepentían, porque si se hubieran arrepentido, habría pasado lo que pasó con Nínive. ¿Recuerdan a Jonás, el profeta del Señor, que Dios le dijo que iba a destruir el pueblo de Nínive también? Él se fue a predicar a Nínive y les dijo lo mismo que todos los profetas dicen a los pueblos. Arrepentidos, si no, vendrá sobre ustedes la destrucción. ¿Y qué pasó con Nínive? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Se arrepintieron. ¿Y lo destruyó Dios? No, no lo destruyó. Dios no destruyó a un pueblo que se arrepintió de su proceder, porque eran hombres que tenían las manos manchadas de sangre, que eran injustos con el derecho, que no hacían la justicia al huérfano, a la viuda, al forastero. Eran personas embaucadoras, ladronas, corruptas. Y el mismísimo rey mandó a lanzar un edicto de arrepentimiento para que lo que Dios había anunciado no cayera sobre ellos y no cayó.
porque Dios vio el corazón de los ninivitas y los perdonó. El mismo profeta se quedó así asombrado. ¿Por qué ya no lo vas a destruir? Me dijiste que lo iba a anunciar, que anunciara esto y ahora que ya no. Preocupado quizás por quedar de mentiroso. Pero el Señor le hace ver que vio el corazón de los ninivitas, vio el arrepentimiento. Y eso es lo que único que él quería ver. No nos pone tan grandes pruebas el Señor para evitar la destrucción. Y el juicio final será igual. Dios ya hizo la advertencia a la humanidad sobre lo que hay que hacer. Y si no nos arrepentimos, la destrucción vendrá. Pero después no digamos que Dios no nos amó, porque es un acto de amor de un buen padre advertir a su hijo que si no cambia su proceder, quitará su providencia de él. Es un acto de amor, de corrección paternal. Decirle a los hijos, arrepentíos, cambiad vuestro proceder, hacer el bien, buscad el bien, hacer el bien a los demás, ¿verdad? Atender al que está hambriento, al sediento. Constantemente lo dice la palabra. Eso es lo que Dios pide para ser gratos a sus ojos. Entonces después no digamos que Dios fue un Dios falto de amor por destruir nuestra existencia, porque claramente hubo muchas luces y advertencias, muchos semáforos en el camino para que nos detuviéramos antes de caer por el precipicio. Pero muchos no quieren hacer caso a esas advertencias y avisos como si fueran semáforos en su vida. Y por eso caen en la corrupción, caen en el pecado, y el pecado, como dice la palabra, engendra la muerte y muerte eterna. Entonces, claramente tenemos que hacer uso de la conciencia, del corazón para entender realmente lo que Dios nos pide y darnos cuenta que estamos a tiempo para cambiar la vida. Estamos a tiempo de cambiar nuestro proceder por un camino de rectitud. Entonces hay visiones de amenaza, de salvación, pero también hay visiones extáticas, como las de Ezequiel, que miraba cosas que no son observables en nuestro entorno, que miró cosas relativas con el reino de los cielos, ¿verdad? Con seres incluso fantásticos para la mentalidad humana, que cuando leemos la descripción, cuando leemos las descripciones de Ezequiel sobre lo que él vio en sus visiones, no entendemos. No entendemos qué fue lo que realmente vio. Generamos algunas imágenes, incluso a computadora, como han aparecido últimamente, de los querubines que él pudo observar y nos asusta pensar que son así, porque son tan interesantes y tan diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. La última vez que vi una animación en 3D que dibujó un querubín, ponían a un ser que parecían ruedas, llenas de ojos por todos lados, con tres pares de alas, ¿verdad? Un ser así, como un ser que está girando con ruedas, como que fuera un osciloscopio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y con tres pares de alas, que supuestamente esa es la visión de Ezequiel. Entonces, claramente son visiones que en éxtasis logran ver y que de alguna manera nos interroga y nos hace preguntarnos qué fue lo que realmente vio. ¿Y cuál es el impacto de esto? Es decir, qué es lo que realmente nos quiere decir, en definitiva, al respecto de estos seres que él pudo observar. Por ejemplo, los 4 seres vivientes del Apocalipsis. Entonces, claramente hay este tipo de visiones, como las de Juan también en Apocalipsis, que algunas ya están bastante esclarecidas, otras falta que se cumplan, otras ya se cumplieron, ¿verdad? Y es cuestión del discernimiento y del buen estudio, aprender a saber cuáles ya pasaron, cuáles están por ocurrir, cuáles están ocurriendo también. Entonces, vale la pena estudiar la parte profética. La parte apocalíptica, pues la palabra apocalipsis significa revelación en griego. Así que por eso el libro de Apocalipsis también es llamado el libro de las revelaciones. Pero no solamente el libro de Apocalipsis es un libro apocalíptico. Muchos escritos de los profetas también tienen género apocalíptico, como Daniel, como Ezequiel, como Amós, ¿verdad? Que tienen revelaciones futuras de cosas que van a pasar, ¿verdad? Que ellos advirtieron con mucho tiempo de antelación. Por ejemplo, Isaías advirtió la venida del Mesías, de un niño que nacería de mujer, de una doncella, ¿verdad? Que dará a luz a un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la profecía de Isaías, que se cumpliría casi 500 años después, con la venida de Jesús. Entonces, claramente, el género apocalíptico es importante porque hay que aprender a discernirlo, ¿verdad? Y también no exagerar, de creer que todo lo que está anunciado va a ocurrir, porque como digo, ya algunas cosas ya se cumplieron, algunas cosas ya pasaron. Entonces hay que discernir cuáles ya pasaron para no andar asustando a la gente de cosas que vienen en el camino cuando ya ocurrieron.
Esa es la importancia de tener esa claridad. El género sapiencial, que se refiere a la sabiduría. El género soteriológico se refiere a la salvación. La palabra soter significa salvar o salvación. Soter. De hecho, Jesucristo es nuestro soter, es nuestro salvador. En el pescadito que les mostré en la Biblia al principio de la clase, ese pescadito que tiene la crucita en la cabeza, ¿verdad? La palabra ictus, que es la palabra pez en griego, la última letra S de ictus, bueno, en griego se leería Jesus Christos, Theos o Theos, huios soter, Jesucristo de Dios Hijo Salvador. Jesucristo de Dios Hijo Salvador. Entonces la palabra soter ahí significa Salvador. De ahí el género soteriológico. Textos que tienen que ver con la salvación. El género epistolar, como las cartas, ¿verdad? Es una epístola, es una carta, una misiva. Hay cartas en el Antiguo y Nuevo Testamento, como la carta de Jeremías, por ejemplo, es una carta del Antiguo Testamento, que estaba anteriormente en el libro del profeta Baruch. El género midrash. El midrash se entiende hoy en día como género de exégesis. Es como cuando, por ejemplo, Pablo se dedica a explicar lo que está ocurriendo a la luz del Antiguo Testamento. Cuando él intenta darle el sentido a un texto del Antiguo Testamento con lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, eso es hacer exégesis. Es algo así como lo que Jesús hizo también con los discípulos de Maús, que los discípulos dijeron, es que mataron a nuestro maestro. Y Jesús se puso a explicarles con las escrituras, dice el texto, se puso a explicarles con las escrituras por qué el profeta por qué el Mesías había de padecer y morir en Jerusalén. O sea, Jesús les ayudó a hacer un exégesis ahí con el Antiguo Testamento para entender por qué el Mesías debía de sufrir. Con eso les dio un poco más de esperanza de que todo eso tenía que cumplirse porque estaba profetizado. Y por eso le van a pedir a ellos que se quede con ellos para seguir platicando porque les pareció muy interesante la plática. Y lo van a terminar reconociendo cuando él por fin parte el pan y desaparece de ellos. Entonces ellos animados, sabiendo que habían visto al Señor, se devolvieron otra vez a Jerusalén, ¿verdad? Aunque ya se iban para la casa. Ya habían dicho, bueno, aquí ya mataron al maestro, no hay nada que hacer, nos vamos. Pero miren cómo la exégesis y el acompañamiento de Cristo y la misma vivencia de la celebración del pan consagrado, que obviamente volvieron a vivir ahí el recuerdo de la última cena, ¿verdad? El memorial. Entonces vuelve a reabrir sus ojos. El Espíritu vuelve a darles ánimo, entusiasmo y regresan nuevamente a la misión. Entonces, la exégesis es importante. Nos ayuda a interpretar correctamente lo que ha pasado en el Nuevo Testamento y a entender también el recto sentido del Antiguo Testamento, para no andar sacando interpretaciones de la manga, ¿verdad? Es importante hacer exégesis. De hecho, los exégetas son los estudiosos de la palabra, son los eruditos de la palabra de Dios. La mayoría de exégetas también tienen que ser teólogos. Es decir, no, hay gente que intenta hacer exégesis de manera muy personal, ¿verdad? Gente como abogados, conozco abogados que intentan hacer exégesis, doctores que intentan hacer exégesis, ¿verdad? Estudiando la historia, la lengua y todo esto. Y está muy bien que lo hagan, pero no deben apartarse tanto del magisterio porque si no pueden caer en falsas interpretaciones o pueden llegar a tergiversar un texto como no es. Entonces es importante también atender a los expertos, a los eruditos en la lengua, en historia, para realmente comprenderla bien. El género poético, pues entendemos que es el que usa la poesía, poemas o poesía, cualquiera de los dos géneros. Hay poemas en toda la Biblia. De hecho, hay textos, incluso, por ejemplo, cartas de Pablo, que parecen algunos fragmentos muy poéticos, como cuando en Efesios se pone a hablar del plan divino de la salvación. Ese primer texto de Efesios del plan divino de la salvación es bonito porque incluso lo hemos convertido en la Iglesia Católica en una especie de cántico. Para nosotros es como un himno, es un himno cristológico, donde habla de que bienaventurado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales, y que habla del designio que Él nos designó para ser hijos suyos ante Él por el amor, ¿verdad? Que nos eligió en la persona de Cristo para que pudiéramos obviamente habitar este mundo y ser hijos consagrados, ¿verdad? Y entonces empiezo a hablar de toda esa parte, de cómo la Trinidad ha actuado para volvernos prácticamente parte de ellos y también misioneros. ¿Cómo se llama? Y cómo hemos recibido por medio de Cristo el perdón de los pecados también. Pues esos textos que son muy poéticos, casi como son algo poéticos,
se presta muy bien para convertirlos en cánticos. A veces incluso se les ha puesto esta música para poder cantarlos. Pero evidentemente el libro de Salmos, el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Aunque algunos quieren colocar Lamentaciones en el género profético, o en algunas ocasiones los colocaron en el género, ¿cómo se llama? Poético, porque tiene de ambos, es que en realidad tiene de ambos. Cuando uno va leyendo las profecías que ahí están, parece más como una lamentación a manera de cántico elegía, como una elegía, como una despedida. Ay de ustedes, que aquí, que allá, empieza a quejarse de todo el profeta Jeremías. Entonces, en este caso son las lamentaciones de Jeremías. Por lo cual parece sí un anuncio profético, pero a la vez una forma poética de llorar, digamos, la impotencia que da ver que la gente no quiere obedecer al Señor. El género parabólico. El género parabólico, ahí podemos enlazarlo también con la metáfora y con la alegoría. La parábola es una comparación. Viene de parabolein. Parabolein o parabolé, que es poner al lado, ¿verdad? Poner algo al lado de. Entonces, así como Jesucristo, que él se puso al lado de el buen pastor, que puso a los apóstoles al lado de las ovejas del rebaño. Entonces, yo soy el buen pastor, vosotros sois las ovejas, ¿verdad? O él se puso también en el papel del sembrador. Y en la palabra de Dios la comparó con la semilla que cae en el campo, que es el mundo, la gente. Entonces, el mundo es el campo, la gente es el campo, ¿verdad? Él, no sé si quiere ir la luz. ¿Y cómo se llama? La semilla es la palabra y él es el sembrador. Y es una parábola alargada. Cuando la palabra se alarga mucho y ya suena como a una historia, pues le llamamos alegoría. La alegoría de las 10 vírgenes, la alegoría ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta alegoría se me escapan las otras alegorías. Se me escaparon por completo ahorita. Me bloqueé ahorita. ¿Verdad? Pero hay la alegoría del sembrador, la alegoría del hijo pródigo, son también parábolas, ¿verdad? Son formas de parábolas, pero son tan largas, ¿verdad? Que se le llama metáfora continuada o alegoría. La metáfora es una comparación, no importa si es chiquita o es grande, ¿verdad? Se le llama metáfora a la comparación. Por eso algunos, más bien, en la sola palabra de la parábola, meten tanto la metáfora como la alegoría. O sea, son como subgéneros de la parábola. Y entiendo muy bien que se parezcan en realidad. Porque en la metáfora, por ejemplo, solo es una comparación corta de una o dos líneas. Por ejemplo, cuando le dice Jesús a los apóstoles, vosotros sois sal y luz de la tierra. Los comparó con ellos. Y hasta ahí nomás. No siguió explicando más cosas sobre la sal y sobre la luz. Pero solamente habló del sal y luz de la tierra. O yo soy la puerta del redil. ¿Verdad? Jesús se comparó también con la puerta del redil y hasta ahí nomás. Una comparación cortita, una forma metafórica de hablar. ¿Verdad? Esa es la metáfora. Entonces entendamos que la parábola puede ser pequeña, grande, mediana, ¿verdad? Tiene siempre una manera en que Jesús se evoca a él mismo en un papel, ¿verdad? O a la realidad del reino de los cielos en una forma de la naturaleza, como cuando dijo que el reino de los cielos se parece a una planta de mostaza, ¿verdad? Que comienza con una pequeña semilla y se hace frondosa como un árbol donde las aves hasta posan sus nidos, donde compara al mismo reino de los cielos con la levadura. ¿Verdad? Que la compara con una cuestión tan básica de la vida cotidiana, para afirmar que es como una masa que se crece, que el reino de los cielos perfectamente puede permitir el acceso a mucha gente. No es algo chiquito, pues, sino que se puede hacer tan grande como sea la voluntad de quienes quieran habitar el reino de los cielos. Y así, ¿verdad? Este tipo de escritos son muy comunes en el Nuevo Testamento sobre todo. Eso no implica que también no existan en el Antiguo, claramente que existen. El género mitológico. En el género mitológico, aquí tengamos un poco de cuidado. En filosofía, los que llevaron filosofía conmigo, aquí hay algunos que llevaron filosofía conmigo, yo les explicaba que para los filósofos, el mito no siempre, no lo miraban como algo negativo. Aristóteles decía que el mito coincidía a veces con el logos, con la razón. Es decir, que habían algunas explicaciones mitológicas que eran parecidas a la realidad. Y el ejemplo que ponía yo en filosofía, si lo recuerdan bien, era el tema de que, por ejemplo, al dios Cronos y diosa Rea los consideran los dioses principales creadores de todo. Cuando uno investiga quiénes son cada uno, Cronos, el dios del tiempo, y Rea o Gea, la diosa de la materia. Entonces, ¿qué nos está diciendo el griego cuando dice que el mundo fue creado por Cronos y Rea?
Bueno, el mundo apareció gracias al tiempo y el espacio. Entonces, ven cómo el mito de alguna manera coincide con la razón. A eso se refería el señor Aristóteles. Platón, por otro lado, les decía, dice que el mito se puede utilizar de forma alegórica, con una forma simbólica, para poder dejar una enseñanza moral. Entonces, entendamos que los mitos que aparezcan en la Biblia se dejaron dentro de la Biblia por la enseñanza moral que tienen, o la enseñanza también doctrinal que puedan llegar a generar. El ejemplo más claro, y ustedes lo pueden ver en la Biblia de nuestro pueblo, en la Biblia de nuestro pueblo, en el capítulo 2 de Génesis, debajo del capítulo 2 de Génesis, hay una explicación en letras chiquititas. En la versión chiquita de la Biblia de nuestro pueblo, en el segundo párrafo aparece una explicación donde afirma que esa narración del hombre sacado de barro, que ha sido sacado de la costilla del hombre, la mujer, eso dice claramente ahí en esa explicación que hacen los expertos en Biblia, es una herencia del pueblo acadio, es decir, salió de un mito del pueblo acadio que los israelitas valoraron como útil para poder explicar unas verdades interesantes. Primero, la verdad de que Dios creó al hombre. Segundo, la verdad de la debilidad del hombre. Es decir, esta debilidad que somos de barro, pues que somos de algo tan blando, tan frágil, que se puede hasta quebrar aun cuando lo cocinemos. Entonces, el barro sirve muy bien para hablar de la debilidad humana, pero también hay que entender que si extrapolamos la idea del hombre sacado de barro a la actualidad, podríamos llegar a ver que coincide en gran medida con la lógica, con el sentido lógico, porque ¿de qué estamos hechos? Según la Biblia dice de barro, pero decir que el hombre fue sacado de la tierra o fue hecho de la tierra, podría ser una metáfora para referirse también de que tenemos en nuestro cuerpo prácticamente los mismos elementos que podemos notar que existen en el planeta. Tenemos nitrógeno, oxígeno, carbono, hierro, fósforo, calcio, de los mismos elementos que está también formada la Tierra. Entonces, podemos extrapolar incluso ese sentido, aunque haya sido un mito, tiene un sentido muy lógico, que los israelitas valoraron y lo dejaron como segunda narración de la creación del hombre. Porque si se fijan, en Génesis 1 aparece la primera narración de la creación del hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Esa fue la primera narración. Y en la segunda narración aparece Dios haciendo al hombre de barro. O sea que hay dos narraciones de cómo fue que apareció el hombre. En la primera fue el hágase de Dios, que esa sí es herencia del pueblo de Israel, y la segunda que es un mito que dejaron ahí, ¿verdad? Como una metáfora para poder enseñar esta verdad de la creación de Dios con respecto al hombre. Entonces, hay que entender que el género mitológico no descarta para nada, de ninguna manera, descartaría la enseñanza doctrinal que hay de fondo, detrás de la metáfora, detrás de la parte simbólica. Entonces, hay que aprender a valorar también el género mitológico que pueda llegar a contener la palabra y extraer la riqueza que hay detrás de cada mito. Que no hay muchos tampoco, o sea, no hay tantos mitos, ¿verdad? Por lo menos yo recuerdo solamente este, el mito este que dice la Biblia que sacaron de la cultura acadia, los habitantes del norte allá en la zona de Sumeria. Entonces, evidentemente lo arrastraron, era una herencia de un pueblo al cual pertenecía Abraham, que Abraham salió de esa zona, de Sumeria, que después fue invadida por el imperio acadio. Entonces, claramente tuvieron que haber heredado refranes, frases, axiomas, valores de estas culturas también, que algunos incluso terminaron recopilados en la Biblia. Entonces, no olvidemos que Israel tiene una historia también, y una historia real, ¿verdad? Que es importante también aprender a verla. La fábula también aparece. En el libro de Reyes aparece solo en un versículo muy chiquitito, donde de alguna manera un rey que manda una carta a otro rey le manda a decir una frase así como, le dice el brote del olivo al cedro del Líbano. Esa es la fábula cortita. Pone prácticamente, se compara a él con una planta, con un árbol, ¿verdad? Que le habla a otro árbol. Pero en Jueces, capítulo 9, sí aparece una fábula un poquito más larguita, de unos cuantos versículos, como pueden notar ahí, ¿verdad? Hay ¿cómo se llama? No sé, hay versículos ahí incluidos. Sí, sí, bueno, 7 versículos incluidos. O serían 8 con el primer versículo. Porque son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, son 8. Entonces, en estos 8 versículos
aparece ya una especie de como de diálogo entre plantas, ¿verdad? Si quieren, veámoslo. Lo voy a mostrar aquí en pantalla para que lo podamos ver. Creo que no va a quedar grabado en la grabación, pero por lo menos ahí está el texto en pantalla por si quieren ir a buscarlo. No quedará grabado en lo que estoy grabando aquí localmente, porque como por el impasse no preparé para poder pasar de una cosa a la otra. Y creo que puede generar un conflicto de pantallas y quiero evitar eso. Entonces lo comparto nada más para que ustedes lo puedan ver. Vamos entonces al texto que es el texto de Jueces capítulo 9 versículo del 8 al 15. Vamos a ver, jueces, está aquí al principio, aquí está, Jueces capítulo 9 versículo del 8 al 15. Miren, dice, los árboles se pusieron en camino, imagínense, árboles caminando, para ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo, sé tú nuestro rey. Le respondió el olivo, voy a renunciar a mi aceite, con el que, gracias a mí, son honrados los dioses y los hombres, para ir a vagar por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera, ven tú, reina sobre nosotros. Y la higuera respondió, voy a renunciar a mi dulzura y mi sabroso fruto para ir a vagar por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Voy a hacer esto más grande. Ando un poco torpe con el mouse. Aquí, ven tú, reina sobre nosotros, le dijeron a la vid. Y la vid, que es la planta de uva, le dice, voy a renunciar a mi mosto, a mi bebida, a mi jugo de uva, ¿verdad? El que alegra a los dioses y a los hombres para ir a vagar por encima de los árboles. Entonces los árboles dijeron a la zarza, a la espina, ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió, sí, si con sinceridad venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros, llegad y cobijaos a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los ceros del Líbano. La zarza era una planta espinosa que fácilmente se secaba y que podía terminar generando gran incendio, acabando con bosques enteros. Como la zarza ardiente que vio Moisés allá en el monte Sinaí, que nunca se consumía, porque se consumía muy rápido, según lo que entendemos. En este caso, la zarza, imagínense una planta de espinas reinando sobre los árboles, capaz de ahogar a los árboles. Muy astuta la zarza les dice, llegad y cobijaos a mi sombra, porque la zarza sabe perfectamente que sus ramas pueden ahogar a la planta más grande que pueda existir para que nadie lo pueda derrocar. Es una forma metafórica para referirse quizá a distintos reyes. Se está refiriendo a diferentes reyes. De hecho, si seguimos leyendo, en el versículo 16, dice, habéis obrado con sinceridad y lealtad al elegir al rey, elegir rey a Abimelech, os habéis portado bien con Jerubbaal y su casa y la habéis tratado según el mérito de mis manos. Te vean cómo presenta una fábula al principio para hablar sobre si fue realmente bien tomada la decisión de haber ungido a Abimelech en vez de a Jerubbaal. Entonces, esa es la enseñanza, de alguna manera, que trata de la metáfora. Vean qué bonito en ese sentido, ¿verdad? Cómo podemos encontrar esta riqueza en la Biblia. Por otro lado, aparece el género numérico. Aquí sí me voy a detener un poquito para explicar lo siguiente. Voy a escribirlo aquí nada más. Lo voy a escribir por acá porque no sé si lo escribí más adelante. No sé si lo escribí más adelante. Permítanme un segundito. Lo aviso rápidamente porque si está escrito más adelante, prosigo con normalidad. Es que creo que no lo escribí. Me refiero al significado de los números de la Biblia. Pero lo escribí aquí a la par. Aquí voy a anotarlo. Ya que tengo un espacio en blanco bastante grande. Quiero colocar cuál es el significado de los números según los números que yo recuerdo. El número 1 significa Dios. El número 2, justicia. El número 3, plenitud y perfección. Bueno, perdón, solo perfección. Plenitud es el 7. Perfección. El 4 significa mundo, o también podría significar universo, pero normalmente el mundo, por aquello de los 4 puntos cardinales, por aquello de los 4 vientos, ¿verdad? Que hace referencia a las 4 partes del mundo, 4 vientos. El número 5 simboliza las nupcias, es decir, una boda, nupcia o boda. Como por ejemplo en la parábola de las 10 vírgenes. Dice que hubo 5 que entraron a la boda por ser prevenidas y 5 que se quedaron afuera por ser desprevenidas. El 6, ya doy el número 6 porque tiene que ver con el 7.
El 7 es perfección, igual que el 3, pero también plenitud. ¿Y qué pasaría si yo a 7 le resto a Dios? Es decir, si a 7 le quito a Dios, no sé qué pasó aquí, permítame. Si a 7 le quito a Dios, me queda un 6. Entonces, ¿qué significaría el 6? Si 7 es perfección, 6 es imperfección. Cuando a lo perfecto le quito Dios, se convierte en algo imperfecto. 8. Nueva civilización. 9. Nueva creación. 10. Cantidad suficiente. Cantidad suficiente. Número 11, ya lo explicaré, porque tiene que ver con el número 12. El 12 es gobierno perfecto. También significaría orden. ¿Y qué pasa cuando yo quito del gobierno perfecto a Dios? Es decir, 12 menos 1. 12 menos 1 es igual a 11. Si un gobierno perfecto quita a Dios de su camino, se convierte en un gobierno caótico. Entonces significa caos. El número 11 significa desorden.